Para Agencia de Noticias DERFE, www.derfe.com.ar. Vamos a charlar en esta ocasión con la diputada provincial del partido FE, me refiero a Cecilia Arcando. Diputada, buen mediodía, Andrés Batistela la saluda. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Bien, muy bien. Queríamos charlar un poco sobre algo que estuviste empujando mucho, Cecilia, durante lo que fue la cuarentena, o lo que sigue siendo la cuarentena si se quiere, que era la vuelta del turf. Bueno, finalmente esto se concretó por lo que tenemos entendido. Sí, gracias a Dios pudimos lograr que miles de familias retomen la actividad y puedan llevar una fuente o sea, recuperar sus fuentes de ingreso y llevar un plato de comida a sus hogares. La verdad que era una actividad que, si bien ya venía golpeada en años anteriores, en el último tramo, la verdad que la sufrieron muchísimo y bueno, estuvimos ahí presentes para poder darles una mano, ya que me une una relación casi familiar con el sector. Ujú. Sí, bueno, uno imagina que no habiendo, por ejemplo, no existiendo la posibilidad de que haya público en las carreras y demás, la actividad, al igual que todas las otras que se vienen habilitando, bueno, van mejorando de a poquito, pero todavía no se llega a niveles de años anteriores. Te cuento lo que pasó en el Tour. En el Ujú. Tour fue una situación muy particular, porque desde el 19 de marzo, si bien la actividad estaba parada, digamos, las tareas de bareo, que son las tareas de entrenamiento diario del equino, se siguieron desarrollando con total normalidad, por una cuestión de sanidad animal, porque produce una serie de inconvenientes en los animales que están entrenados para alto rendimiento, como son los caballos de carrera. Entonces era muy fácil volver a aplicar, digamos, la normativa en cuanto a lo que tiene que ver con los protocolos, porque de hecho, desde el 19 de marzo se venía desarrollando la actividad con normalidad. O Ujú. sea, que se variara la mañana o que se corriera una carrera era nada más que el formato. Claro. La cantidad de personas era la misma, era un predio al aire libre, se respetan las distancias, la utilización de elementos de bioseguridad. Bueno, pero al margen de eso se dispuso un protocolo con el cual se establecieron, por ejemplo, gateras de por medio para mantener la distancia entre ejemplar y ejemplar, sin público, con un sistema que estamos trabajando para que se pueda acceder en forma remota. Entonces, bueno, tenemos una serie de trabajos por delante, pero sobre todo también trabajar una ley postergada, como es la ley del TURF, que va a permitir que esta actividad que viene en caída, pero que es generadora de muchísimas fuentes de ingreso, pueda levantar la cabeza como fue en sus épocas de esplendor y que posibilite que después de esta pandemia que deja de resentidos a muchos sectores y a muchos trabajadores puedan ser generadoras por sí mismas de fuentes de ingresos. Claro. ¿Por qué venía, en tu opinión, Cecilia, caída la actividad, digo, antes de la pandemia, inclusive como mencionaba hace recién, una actividad tan importante y que le da trabajo a tantas familias? Bueno, para empezar vamos a graficarle porque mucha gente no conoce cómo es la actividad. Con un ejemplar de un caballo de carrera, que todos lo asocian al juego. El juego es un eslabón muy, muy pequeño de una cadena que comienza en el campo y termina en la ciudad. La cría, reproducción, entrenamiento y después el posterior descanso del animal comienza con el aras, con la cría, digamos, dentro de lo que es el trabajo dentro de los aras. Ahí tenés todo el personal de aras, que son trabajadores rurales. Después tenés todo lo que es la cadena que hace al entrenamiento y la puesta a punto del SPC, que son los peones, veterinarios, capataces, cuidadores, jockeys y aprendices, variadores, herreros, una infinidad, forrajeros y una infinidad de actividades que son aledañas. De un ejemplar
En forma directa se relacionan 7 familias y en forma indirecta alrededor de 15. Entonces, estamos hablando de una actividad que por cada uno de los sangre pura de carrera puede generar hasta 15 o más puestos de trabajo. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que en el hipódromo, solamente en el hipódromo Independencia, en épocas normales hay 500 ejemplares, más o menos, estamos hablando de una gran cantidad de puestos de trabajo. Pero al margen de eso, es una actividad que venía decayendo, fue decayendo a nivel nacional, porque se requiere también de una inversión que en tiempos por años no se ha hecho, uh-huh. Y bueno, es lo que nosotros nos debemos dar con una ley que incentive la actividad, y al incentivar la actividad pones en marcha una rueda que, como te dije, arranca desde los aras hasta la posterior carrera, con todo lo que implica en la ciudad. Uh-huh. Esa ley que nos mencionás, Cecilia, digo, para entenderlo de manera concreta, ¿dónde estaría puesto el foco o el beneficio que traería su aprobación? En la promoción de la actividad. Ajá. En la promoción de la actividad, pero regulando todas las aristas de la actividad, donde se puedan regular hasta las carreras que se desarrollan en el norte, que no son con ejemplares equinos, sino toda la actividad, digamos, turfística, no solamente la de carrera, porque sin dudas que sin regulación también tenemos todo lo que es el juego clandestino y todo lo que mueve esa, digamos, esa actividad que se vuelca en lugares que no corresponden. Claro. Y que si la podemos volver a generar para que se vuelque a la actividad, vamos a generar puestos de trabajo, vamos a darle posibilidades a millones de familias que hoy están pasando una situación realmente angustiante y han quedado casi en el límite de la pobreza o en la pobreza misma. Y bueno, la idea es que surja con esplendor, como lo fue en otros años, donde veíamos no solamente una actividad de la que viven millones de familias, sino que también una actividad que produce un espectáculo deportivo, que produce una actividad más para las ciudades, para los pueblos, y que sin dudas, bueno, trae sus beneficios, como ya lo venimos señalando. Claro. Cecilia, te aprovechamos porque estábamos charlando recién de que, bueno, ayer iba a ser la última sesión ordinaria, finalmente parece que se va a convocar para el lunes, también para no caer en extraordinarias ya en el mes de diciembre, pero te aprovechamos para hacer una suerte de balance de este año que ha sido tan extraño y tan malo en la gran mayoría de lo que podemos mencionar, el balance legislativo en este caso, y cómo lo viste vos. Bueno, en lo que es balance legislativo, producción de leyes, fue récord. La verdad que hemos tenido una superproducción de leyes y de proyectos que realmente ha superado lo que venía siendo la media de por lo menos los últimos 2 o 3 periodos anteriores. Pero la participación realmente y en la adaptación a las nuevas tecnologías, como son estos medios del Zoom o el Meet, realmente ha propiciado que se pueda trabajar muchísimo más seguido también en las localidades que estaban digamos, desde el norte de la provincia hasta el sur, claro, que tuvieran las mismas posibilidades de juntarnos porque era a través de una plataforma, y entonces eso le da muchísimo más dinamismo para que las comisiones funcionen y los proyectos salgan. Así que bueno, en eso, lo que es el año legislativo, la verdad que podemos decir que fue muy fructífero, y en mi caso la verdad que estoy muy contenta porque estoy dentro de las primeras diputadas que mayor cantidad de proyectos de ley ha presentado, uh-huh, y eso se debe también a un trabajo de equipo que lo valoro muchísimo, porque sin ellos, sin dudas,
no hubiéramos podido, pero nos abocamos no solamente a lo que es la tarea de territorio, sino también a la producción legislativa, que ha sido récord. Claro. Cecilia, ¿y cómo están viendo ustedes desde el Partido FE, por ejemplo, esta disputa que hay entre el Partido Justicialista y el Frente Progresista, prácticamente desde asumido Omar Perotti, porque la mayoría en Cámara de Diputados de 28 legisladores la tiene el Frente Progresista Cívico y Social, y esto trae y ha traído y sigue trayendo sus rispideces entre el legislativo, digo, y el poder ejecutivo. Además, ahora se sumó una interna peronista en senadores, también, digo, tema que estábamos charlando arrancando este programa. ¿Y ustedes cómo están viendo toda esta situación? La verdad que es una verdadera lástima que los temas se terminen planteando en esos terrenos, donde las minorías legislativas quedamos presas de las decisiones o de las peleas del oficialismo y el Frente Cívico, donde son peleas que no tienen sentido, que son absolutamente innecesarias, sino que hoy en el contexto que estamos con 240 días de COVID, con actividades que están resentidas, con trabajadores que han perdido su fuente de trabajo, realmente creo que debemos de poner esas peleas, la verdad que a mi criterio inútiles, y que tenemos que darnos una agenda de trabajo común, todos los partidos, independientemente de la ideología, para poder resolverle los problemas a los santafesinos, porque por eso nos van a juzgar. Claro. Y lo dije en una sesión del Paraninfo, depongamos de estas actitudes, busquemos un equilibrio, dejemos de lado las mezquindades políticas y pongámonos a trabajar para resolver los problemas de los santafesinos. Claro. Diputada, le agradecemos por este contacto acá con Canal 5 Santa Fe y Agencia DERF. Seguramente la vamos a seguir pronto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Chau, chau. La diputada provincial Cecilia Arcando del partido FE, acá en C5SF. Bueno, la nota la podés encontrar justamente en YouTube, ponés C5SF y van a estar todos los videos de las entrevistas que acá realizamos y el resto de los programas de Canal 5 Santa Fe, por supuesto, también en